Para poder estudiar bien lo que es un sistema de telefonía celular, debemos primero tener claro lo que es una señal de radio, lo que realiza y ofrece un sistema de telefonía celular, tanto en sus tecnologías TDMA, CDMA, GSM, su modo de operación, características de uso, un poco de la historia de los celulares, nuevas tendencias y así como demás características del sistema de telefonía celular. La historia del teléfono celular involucra algunos personajes bastante importantes, tales como Alexander Graham Bell, el cual inventó el teléfono en 1876. También tenemos a Nikola Tesla, inventor de la comunicación inalámbrica en 1880, formalmente presentado en 1894 por un joven italiano llamado Guglielmo Marconi. También Martin Cooper, quien unió estas dos tecnologías al inventar el primer radioteléfono en 1973 y es considerado padre de la telefonía celular. El primer sistema de telefonía celular nació en 1979 en Suecia y fue puesto en marcha por la empresa Ericsson. Su comercialización se expandió. Muchos nos preguntaremos, ¿cuáles han sido las generaciones de telefonía inalámbrica? En el transcurso de los años se han presentado de 3 a 4 generaciones, las cuales probablemente conozcamos o tal vez no. Les mencionaré las primeras 3 generaciones de telefonía inalámbrica. La primera generación, o denominada 1G, es la telefonía móvil, la cual hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser analógica y estrictamente para la utilización de voz. La segunda es denominada con las siglas 2G. Esta llegó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital, la cual provocó un gran avance en la tecnología inalámbrica. La tercera generación, denominada con 3G, se caracteriza por contener a la conversión de voz y datos con acceso inalámbrico a internet. En otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos, la cual es muy utilizada en la actualidad en conjunto con la tecnología. Muchos nos preguntaremos en la telefonía celular qué es una transmisión análoga y una transmisión digital. La transmisión análoga es una onda radial por la cual se transmite. Es una señal frágil transmitida a baja potencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la llamada que se realiza desde un dispositivo es convertida en un impulso eléctrico que viaja en forma de ondas de radio análogas al sonido de la voz original de la transmisión. La transmisión digital toma las señales análogas, o sea sonidos, y los traduce a códigos binarios que pueden ser transmitidos a alta velocidad para después ser reconvertidos en el sonido de la voz original por el cual se transmitió desde el dispositivo. A continuación mostraremos un cuadro comparativo de la transmisión digital y la transmisión analógica, en el cual podemos observar que son algo diferentes en su funcionamiento. Las tecnologías de acceso celular están divididas en 2 grandes grupos: el sistema celular analógico y el sistema celular digital. El sistema celular analógico contiene el AMPS, que significa Servicio Avanzado de Telefonía Móvil, y el FDMA, que significa Acceso Múltiple por División de Frecuencias. El sistema celular digital contiene el TDMA,
que significa acceso múltiple por división de tiempo, y el CDMA, que significa acceso múltiple por división de código, y GSM, que es el más popular, que significa Sistema Global para Comunicaciones Móviles. El sistema celular analógico, su AMPS y FDMA, hablaremos un poco de estos dos. El AMPS, este fue introducido por AT&T, liberado en 1983, usando frecuencias de entre 800 y 900 MHz y con un ancho de banda de 30 kHz para cada canal. El FDMA separa el espectro de distintos canales de voz al separar el ancho de banda en pedazos de frecuencias uniformes. Como lo muestra en la imagen a continuación. En el sistema celular digital, el acceso múltiple por división de tiempo, o TDMA, comprime las conversaciones digitales y las envía cada una utilizando la señal de radio por un tercio de su tiempo solamente. Emplea intervalos de frecuencia entre 800 y 1900 MHz por división de tiempo. El acceso múltiple por división de códigos, CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal y cada una tiene un código de secuencia único. Posee un ancho de banda de 1.25 MHz con intervalos de frecuencia de 800 y 1900 MHz por división de códigos. El Sistema Global para Comunicaciones Móviles, o GSM, es el sistema de comunicación más seguro, puesto que toda la información que usted transmite viaja encriptada por el aire, con nuevos códigos en cada llamada. Y no se han dado nunca casos de ser interceptadas o reconstruidas. Poseen un ancho de banda de 200 kHz. El GSM es la tecnología líder mundial, con más de 380 millones de usuarios en más de 150 países. Cada vez más avanza en el camino de convertirse en el estándar mundial, convirtiéndola en una de las más populares. La tecnología GSM probablemente ustedes ya la hayan observado o analizado en algún dispositivo móvil a través de mensajerías, llamadas, inclusive hasta en alarmas que utilizan el sistema GSM para transmitir información. Para comprender cómo funcionan los teléfonos celulares, necesitamos tener claro varios conceptos, tales como ¿qué es una señal de radio? La señal de radio existe dentro del espectro electromagnético y sirve como un medio para llevar información de un lugar a otro o de un dispositivo a otro. El dBm. ¿Qué es el dBm? Es una unidad de medida para la medición de la intensidad de los sistemas de teléfono celular, que sirve para la medición de los decibeles. Las ondas de radio es una forma de energía electromagnética el cual es propagada a través del espacio a la velocidad de la luz. Esta energía puede ser visualizada como una onda senoidal. ¿Qué es una portadora? La mayoría de las transmisiones de radio se iniciaron con una onda continua de frecuencia y una amplitud fija, a la cual llamaban portadora. Esta información, tal como una señal de reloj, es sobrepuesta usando una técnica de modulación.
Normalmente las frecuencias portadoras, usualmente en teléfono celular, están en el rango de 800 a 1900 MHz. Este tipo de modulaciones que se utilizaban, existen dos: la modulación analógica y la modulación digital. La modulación analógica es la variación continua de la amplitud, frecuencia o fase. Y las dos formas más comunes de modulación analógica son la M y la FM, la modulación de amplitud y la modulación de frecuencias. En el tipo de modulación digital, son las variaciones que toman en forma discreta los cambios en pasos, niveles o pulsos de señal senoidal. También existen dos conceptos que son muy importantes porque ocasionan varios problemas al momento de trabajar con telefonía celular, las cuales son ruido e interferencia. Las señales de radio están sujetas a dos factores de distorsión: el ruido y la interferencia. Los factores ambientales, tales como tormentas eléctricas, las vibraciones mecánicas, los motores, la exposición a ondas electromagnéticas o a generadores, entre otros. Estas energías pueden producir distorsión en la señal de radio, creando cierta cantidad de ruido. La interferencia, causada por radioemisiones, pueden degradar la señal de radio y resultará en una pérdida de la calidad de la voz. En este tipo de interferencias o en la interferencia hay dos tipos, las cuales son usualmente tomadas en cuenta: la interferencia por canal adyacente y la interferencia por cocanal. La interferencia por canal adyacente es si dos frecuencias están siendo transmitidas en un mismo lugar, es donde existe interferencia por canal adyacente. Les mostraremos una figura en donde se nota la intersección de las dos frecuencias que tienen este tipo de interferencia. ¿Cuándo ocurre una interferencia por cocanal? Esto ocurre cuando dos señales están siendo transmitidas con la misma frecuencia y ambas son recibidas por el mismo receptor. Las dos señales están superpuestas, interfiriéndose el uno con el otro y por ende pues creando una señal que no puede reconocerse por el receptor, debido a que es una señal nueva. Sistema de telefonía básico. Un sistema de telefonía básico celular consiste por tres partes: la unidad móvil, una estación base y una central de conmutación y control. ¿Pero qué son estas tres partes o esos tres componentes? La unidad móvil contiene una unidad de control, un radio de transmisión y una antena. Este representa la interfaz entre el usuario y el sistema. La estación base celular es la responsable por atender las llamadas originadas o destinadas a sus áreas de cobertura. Y el control de conmutación o el centro de conmutación y control coordina los elementos para todas las celdas, contiene procesados del celular y la conmutación de facturación. También sirve de acceso entre el abonado del celular y la red fija y otras áreas de servicio celular. Otro concepto
También importante es el reuso de frecuencia. ¿Cómo es esto? La reducción de potencia de transmisión y el área de cobertura de cada estación base, se puede crear un gran número de estaciones bases con área de cobertura pequeña, y es posible reutilizar la misma por grupos. Esta idea permite la reutilización de frecuencias a través de la ciudad, con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. Cada celda generalmente tiene un tamaño de 26 kilómetros cuadrados. Las celdas son normalmente diseñadas como hexágonos, como se muestra en la figura. Dando cierta forma de rejillas hexagonales. Cada celda tiene una estación base que consiste de una torre y un pequeño edificio que contiene el equipo de radio. En cualquier celda pueden hablar 56 personas en un teléfono celular, en sus teléfonos celulares, al mismo tiempo sin ningún problema. Otro concepto, aparte de la reutilización de frecuencias, es la subdivisión de celdas. Esto significa que una o más celdas deberán ser adicionadas en la cercanía de las celdas sobrecargadas. Teóricamente, la localización de una nueva celda será en el límite de la cobertura de la celda antigua. La potencia deberá ser reducida para una división de celda, pues el área geográfica que ella tendrá que cubrir será menor. Son conceptos bastante importantes que se necesitan cubrir o tener para comprender el funcionamiento de un sistema básico celular. Otro de estos conceptos es la sectorización de celdas. La sectorización de una celda es obtenido por la división de una celda en sectores. Un ejemplo: para el número 7, las celdas se dividen en 3 sectores de 120 grados utilizando antenas direccionales. Los principios con lo cual se utilizó este método son la reducción del factor de reuso n e incrementar la flexibilidad para la distorsión del control de tráfico. Como cada sector tiene un canal de control específico, podemos considerar cada sector como una celda distinta. Otro concepto, y el último que tocaremos en este punto, se llama handoffs. Este toma lugar cuando una unidad móvil deja una celda y entra a otra. Es cuando viajas de un punto a otro, pero ya estás de una celda 1 a la celda 2. Esto quiere decir que la llamada cambio de una celda a otra sin perder el servicio, una conversión o sin conversión. El proceso de handoff envuelve 4 pasos: triggering, screen, select y ejecución. El triggering es cuando la medición de la señal recibida en la estación base o en un móvil expresada en dBm es demasiado baja. El screen: en este paso, las celdas candidatas
y la servidora realizaron las mediciones del nivel de la señal y reportaron los resultados a la central de conmutación. El móvil además está habilitado en tomar mediciones de señal y reporta a la central para así tomar una mejor decisión de qué celda va a ser mejor candidata. El select, antes de seleccionar la celda destino, la central debe decidir qué celda es el mejor candidato o la mejor candidata. En otras palabras, el móvil con qué celda tiene un mejor nivel de señal. Y la ejecución, después de haber escogido la celda destino, el móvil es ordenado a realizar el handoff. La unidad móvil reconoce el nuevo camino y salta a un nuevo canal de voz sin interrumpir la conversación. Los elementos de una radio base son tres, o está compuesto por tres, que es un transmisor, una antena y un receptor. El radioenlace es el medio por el cual una información puede ser enviada de un lugar a otro sin la necesidad de una conexión por cable. El primer componente, el transmisor, es cuando la información ingresa al transmisor, generará una energía de radiofrecuencia o RF como una onda portadora o una frecuencia deseada y modula la información en la onda portadora y así puede ser transportada al receptor, que es el tercer componente, el final. La antena, el propósito de las antenas es convertir la energía de radiofrecuencia en energía electromagnética o EM, que esta será irradiada por el espacio de un punto del transmisor al otro punto que es el receptor. Y el receptor es el acto o el componente que recibe con un filtro que extrae solamente la señal de frecuencia deseada mientras ignora las señales de frecuencias indeseadas. Las conclusiones de todo este tema son las siguientes. Existen millones de personas en el mundo utilizando telefonía celular en el día a día. Estos son unos aparatos maravillosos. Los teléfonos celulares digitales utilizan la misma tecnología de radio que los teléfonos analógicos, pero de una manera diferente. Los sistemas analógicos no utilizan al máximo las señales entre el teléfono y la red celular. Las señales analógicas no pueden ser comprimidas y manipuladas tan fácilmente como las señales puramente digitales. Las tecnologías digitales, tales como el TDMA y CDMA que tocamos anteriormente, son importantes, como se mencionó en su momento, en el presente, ya que ofrecen muchas ventajas que son requisitos y demandados por los usuarios y operadores, o la ventaja importante es incrementar la capacidad del sistema.